Al hilo de esta dana, como saben, y también de esa manifestación que se vivió en Valencia el pasado domingo, esta terminó, como saben, con incidentes graves, enfrentamientos de radicales asistentes a esa manifestación que se enfrentaron abiertamente con la unidad de intervención de la policía. Y ahí los policías empezaron a vivir situaciones que en el futuro van a intentar evitar, y es que si les prohíben la utilización de pelotas de goma, como así lo quieren en la Ley de Seguridad Ciudadana, esa que ya se ha pactado con Bildu, van a tener pocas posibilidades de defenderse de los violentos. Y hay un malestar notable en todas las asociaciones policiales por este hecho. Pero vamos antes con los datos, Elena Pérez, y luego hablamos con uno de los portavoces de la policía. Sí, Antonio, como bien dices, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno sigue en el punto de mira, especialmente en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre los que genera un gran malestar. No solo consideran que merma el principio de autoridad, sino que dicen les deja desprotegidos. Una indignación que ya han manifestado en varias ocasiones, incluso delante del Congreso de los Diputados el día de la votación de la reforma, y que ahora ha aumentado todavía más, sobre todo después de estas imágenes. Los graves incidentes en la manifestación en Valencia contra la gestión de la Dana dejaron más de 30 policías heridos. Los agentes fueron atacados por un grupo violento con objetos contundentes y bengalas. Tanto para los expertos como para los propios agentes, esos incidentes en Valencia son la prueba clara de que la nueva ley del Gobierno aumenta los riesgos para ellos. Por ejemplo, la prohibición, como decías, de no poder utilizar pelotas de goma, según los expertos, deja a las unidades de intervención mucho más expuestas al peligro, les obliga al cuerpo a cuerpo y es más probable que los daños personales y materiales sean mayores. Ivonne Domínguez es portavoz de JUPOL, una de las asociaciones policiales. Ivonne, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. Lo ocurrido en Valencia confirma su sospecha, la sospecha de todos ustedes, ¿no?, de que esta Ley de Seguridad Ciudadana va en contra de la defensa de los policías frente a manifestantes violentos. ¿Qué han detectado ustedes? ¿Qué informe hacen ustedes de lo ocurrido en Valencia para enseñárselo a Marlaska y decirle, oiga, ¿usted nos va a dejar a los pies de los caballos? Totalmente. Lo de Valencia, desgraciadamente, es una prueba práctica de lo que supondrá la modificación o derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana para nuestros compañeros de UIP, Unidades de Intervención Policial y Control de Orden Público. Lo que sucedió en Valencia es que les dejaron, como bien has dicho, a los pies de los caballos. Ya no iban bien equipados, les faltaba material sobre todo de protección, chalecos antitrauma, protecciones de extremidades, y además no tenían apenas tampoco material antidisturbios, no llevaban escopetas, no llevaban bocachas, y como digo, se les dejó a los pies de los caballos. Los compañeros están indignados y es una prueba, como digo, práctica de lo que supondrá la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Más de 30 policías heridos por tener que actuar en ese cuerpo a cuerpo contra los manifestantes violentos de grupos radicales antisistema. Y además el material que tenemos los policías nacionales de dudosa calidad, porque me cuentan los compañeros, y esto te lo puedo contar en exclusiva, que las defensas de la última partida que se les está dando a nuestros compañeros de la OIP se rompen. Entonces, si tienen poco material y el poco que tienen además se rompe, pues se deja a los policías, y en este caso los compañeros de la UIP, totalmente vendidos. Ivonne, el hecho de que en esta manifestación los antidisturbios no utilizaran bocachas y pelotas de goma, ¿es en aplicación ya de la Ley de Seguridad Ciudadana o ya no quieren saber nada de ese asunto en la medida en que la reforma de la ley lo prohíbe? Esa ley todavía no está en vigor, sí. Está en trámite parlamentario. No alcanzamos a entender por qué no se hizo uso de ese material y por qué no lo portaban directamente. Así ¿pero como no lo portaban. Ivonne, ¿algún superior lo ordenó? Es decir, como en el futuro no vamos a poder utilizarlo, pues vamos a... No, las órdenes que recibieron, y en un principio las llegaron a entender, es que había que aguantar y había que estar tranquilos porque los ánimos en Valencia, como es normal, estaban muy, muy caldeados. Pero claro, una vez que la manifestación, y además se sabía que había gente de grupos radicales que se había desplazado desde toda España, una vez que la manifestación la empiezan a protagonizar esos violentos de ultraizquierda, antisistema, y empiezan a aplicar violencia contra la Policía Nacional, ahí están las imágenes, vemos compañeros heridos, vemos compañeros manchados de barro, se vandalizan también instituciones públicas, compañeros con pintura de arriba abajo. Eso no se puede permitir en un Estado de Derecho. Se tenía que haber intervenido antes y por eso los compañeros están absolutamente indignados. Y como digo, más de 30 compañeros heridos no se puede permitir. Y además, si comparamos
con una intervención de ese mismo día, de la misma unidad de intervención policial, pero en este caso en Madrid, en la sede de Ferraz. Intervención que no criticamos, nos parece bien. Había una línea de seguridad y había una orden clara. Los compañeros perfectamente equipados. Si esa línea de seguridad se intentaba rebasar como se intentó, había que intervenir. Intervinieron los compañeros aplicando la fuerza. 0 compañeros heridos, mientras en Valencia, por no haber tomado esas medidas, más de 30 policías heridos. Es algo que no se puede consentir. ¿Hay alguno de sus compañeros todavía de baja por culpa de esas heridas, de esos enfrentamientos? Sí, todavía hay varios de baja y con fracturas en brazos, manos, etcétera, que les llevará un tiempo todavía pues recuperarse. ¿Qué van a hacer ustedes a partir de ahora? Porque esta ha sido una prueba evidente de que se equivocan aquellos legisladores, el Partido Socialista, el Gobierno. Ojo, esta es una concesión que hizo a Bildu, si no recuerdo mal, ¿eh? Sí, totalmente. Por de eso, hecho, a los proetarras. Quien hizo pública la reforma y derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana fue Bildu, que no se nos olvide a nadie. No fue el Grupo Parlamentario Socialista, sino que le cedieron casualmente a Bildu esa derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Pues vamos a ver cómo evoluciona todo. Desde luego, los compañeros de las unidades de intervención policial están indignados. Así no podemos seguir. Así no pueden trabajar las unidades de intervención policial y vamos a ver cómo evoluciona. Como he dicho antes, esa ley actualmente está en trámite parlamentario y esperemos, ojalá, que no les dé la mayoría para derogar o modificar la actual Ley de Seguridad Ciudadana, que, como nosotros decimos, quien más la va a pagar no van a ser los policías, sino va a ser los ciudadanos. Si los policías no podemos trabajar con seguridad, es materialmente imposible que demos seguridad a la ciudadanía. Bueno, es evidente que en el Senado se va a rechazar esa reforma, pero da igual, luego volverá al Congreso y los acuerdos y las concesiones de Sánchez para seguir en la Moncloa a cambio de los votos de Bildu, pues materializarán esa reforma en los términos que estamos comentando, Ivonne. Le aprovecho para preguntarle, luego si queréis podéis preguntar algo más sobre esto, pero voy a preguntarle porque, como se sabe, el Gobierno Sánchez se ha negado a declarar el estado de emergencia en Valencia y asumir en primer plano y liderar la gestión de esta crisis. Sin embargo, sí esgrime que hay una emergencia nacional por culpa de la DANA y de la situación que se vive en Valencia para no jubilar al jefe de la policía, al DAO, al director operativo de la policía, José Ángel González. O sea, para perpetuarlo en el cargo cuando tenía que estar ya jubilado. Primero, ¿qué les parece a ustedes esto, Ivonne? ¿Y por qué se apuesta tan radicalmente a favor de este DAO, cuando, en fin, lo lógico es que corre el escalafón y se nombre a otra persona, porque él ya está jubilado? Pues, Antonio, es una medida que creemos absolutamente indigna, sobre todo por hacerla a través de un Real Decreto de medidas urgentes de ayudas a los damnificados y víctimas de la DANA. Y además esgrimir que es con motivo de la DANA, cuando precisamente esta persona fue la que hizo que la Policía Nacional no interviniera en un primer momento como estábamos pidiendo. La Policía Nacional tardó 4 o 5 días en empezar a enviar compañeros en apoyo a nuestros compañeros de Valencia que necesitaban ayuda, y de la ciudadanía, que no se nos olvide. El Estado dejó, y yo he estado allí, y te puedo decir que me emociono solo de recordarlo, el Estado ha dejado abandonada a esa gente en unas condiciones lamentables, y es algo que no se puede consentir en un Estado de Derecho. Y como digo, a través de ese Real Decreto de ayudas, de medidas urgentes, prolongar la edad de jubilación del director adjunto operativo, además equiparando, como han tenido la brillante idea de decir, equiparando su jubilación a la del director adjunto de la Guardia Civil, es un insulto hacia las víctimas y hacia los policías nacionales, porque además llevamos mucho tiempo solicitando una jubilación digna a todos los policías nacionales, no nos han escuchado, y a través, como digo, de un Real Decreto de ayudas a los damnificados y víctimas de la DANA, sin embargo, sí que equiparan y dan una jubilación, entre comillas, digna al director adjunto operativo. Es un insulto, como digo, a los policías nacionales y a las víctimas. ¿Pero por qué el Gobierno se empeña en mantener a este cargo, al actual DAO? ¿Qué interés hay? Bueno, el interés es que es una persona que es un cargo de libre designación, evidentemente, sí, que nombra el propio director general de la policía y que es afín, evidentemente, al Gobierno. Mientras que en la Guardia Civil han tenido, al parecer, problemas
Ha habido muchos cambios en la Dirección General de la Guardia Civil. En la Policía Nacional, desde que está este gobierno, siempre han estado los mismos al mando, tanto el director general como el director adjunto operativo. Es alguien afín, como digo, al gobierno y no quieren cambiarlo. Y como no quieren cambiarlo, han esgrimido esta excusa de la DANA y este Real Decreto de medidas urgentes para alargar su jubilación, que, como decimos, es absolutamente indigno. ¿Y quién frenó la llegada de policías a Valencia durante 4 días cuando ustedes estaban dispuestos a ir desde el primer minuto, vamos, de la tragedia? Yo, como he dicho, que cada palo aguante su vela. Aquí están las diferentes administraciones tirándose las competencias a la cabeza. Policía Nacional y Guardia Civil dependemos del Ministerio de Interior y, en nuestro caso, la Dirección General de la Policía. Los responsables es tanto el director general de la Policía como el director adjunto operativo. Y además que es un dato que se ha publicado en prensa. Dentro de la propia cúpula policial de la Junta de Gobierno ya hubo personas que estuvieron en contra de las primeras medidas, o mejor dicho, no medidas que tomó el director adjunto operativo, porque no envió personal de apoyo, como digo, hasta el cuarto o quinto día, y se dejó totalmente tirados a mis compañeros de la policía de Valencia y, lo que es más grave, a la ciudadanía. Y ahí están las pruebas y los datos, esas primeras noches de pillajes. Y no solo eso, la gente, insisto, yo estaba ahí, lo he visto, no tenía ni agua para beber, que es algo muy grave. Claro, es que además el esfuerzo policial, en lugar de ayudar a los necesitados, tuvo que volcarse también en evitar el pillaje y el saqueo de tiendas y establecimientos comerciales. Totalmente. La gente, yo cuando fui, no podía dormir. O sea, los vecinos hacían entre los vecinos, en las comunidades, en los patios de vecinos, hacían turnos, guardias, para vigilar sus propiedades y que no les entraran a robar. Algo de un país absolutamente tercermundista y que no se puede permitir. Claro. A ver, preguntas para Ivonne Domínguez de todo esto que estamos hablando, me parece muy interesante. Sí. La desprotección primero de la policía, a partir de una ley de seguridad ciudadana que se reforma para que Sánchez siga en la Moncloa con los votos de sangre de Bildu, porque esa es la única realidad, desproteger a la policía. A cambio de conceder a Bildu esa licencia. Y luego el asunto que estamos contando del DAO. ¿Cómo se aprovecha un decreto sobre la DANA para que se perpetúe el actual director operativo de la Policía Nacional porque es afecto al gobierno? Primero, mi solidaridad, porque la banda terrorista ETA ha matado a muchos policías en España en estas décadas que hemos padecido a esa banda de criminales. Entonces me pongo en su lugar, en el lugar de la policía, y que sea Bildu, en cuya dirección, en la de Sortu, está precisamente el último responsable de ETA. Eso hay que subrayarlo todos los días. Cuando dicen Bildu no es ETA, no, oiga, es que en Sortu, en su dirección, está el último director responsable de ETA. Por tanto, algo tendrá que ver con ETA Bildu, cuando encima justifican todos los asesinatos. Para un policía, que sean ellos los que hayan negociado y presentado una ley que restringe la capacidad operativa de la policía en defensa de todos nosotros, que es de lo que se trata, en defensa del Estado de Derecho, la policía actúa, tiene la violencia legítima, la del Estado, pero para defender al Estado, que tiene que ser muy doloroso. Yo lo único que puedo hacer es pues solidarizarme con los policías, con las fuerzas de seguridad, que ven que sean los de Bildu los que hayan presentado. Es que han pasado cosas en España, o están pasando, que son inauditas y que las asumimos. Y yo, por volver a la realidad, una pregunta directa. ¿Por qué se dio órdenes de este jefe de la policía de no acudir hasta los 4 días? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la excusa? Estaría muy bien que saliera públicamente y las diera él mismo. Porque igual que en pandemia salían todos los días a darnos una rueda de prensa, que en fin todos recordamos los contenidos de esas ruedas de prensa, ahora no dan ninguna rueda de prensa. Cobran y tienen un salario público por tener una serie de responsabilidades. Yo soy un humilde policía de escala básica, segunda categoría, y no tengo ningún problema en dar las debidas explicaciones. Pero de esas decisiones, quien tiene que dar explicaciones es el director adjunto operativo. Y estaría muy bien que las diera, porque nosotros desde el mismo miércoles a primera hora ya estábamos pidiendo indicativos y unidades que se trasladaran a Valencia a apoyar a nuestros compañeros. Nosotros el martes, por la tarde-noche, sabíamos de la gravedad de la DANA, porque yo
y siento hablar en primera persona, ya esa noche ya hablé con un compañero que pasó la noche en un puente, y ese compañero me dijo que él era un afortunado, porque él había visto como otras personas no iban a poder contar lo mismo que él, porque él al fin y al cabo estaba encima de un puente. Por eso nosotros el miércoles ya pedimos desplazamientos de otras unidades de otras partes de España para apoyar a los compañeros de Valencia y a la ciudadanía. Como digo, quien tiene que dar las explicaciones es esa persona y no nosotros, que desde el primer momento estamos pidiendo justamente lo contrario. No lo entendemos. Nos decía que mentíamos, que no eran necesarias y a la vista está que evidentemente sí que eran necesarias esas personas y esos apoyos a nuestros compañeros en Valencia. Claro, sí. Algún día tendrán que responder judicialmente y tendrán que buscarse todas las explicaciones detalladas, hora a hora, de cómo fue la actuación, quién dio las órdenes, quién nos las dio, quién miró hacia otro lado o quién no supo dimensionar lo que había. Pero espero que cuando por lo menos las labores de reconstrucción empiecen a estar encarriladas, se den las explicaciones y se comparezca ante la justicia para dar esas explicaciones. Pero yendo a lo general, Ivonne, está clarísimo una estrategia por parte sobre todo de los socios de gobierno, no solamente de Bildu, también de Esquerra o de Sumar, de desacreditar la labor policial desde hace mucho tiempo. Vosotros estáis quejándoos desde hace mucho tiempo de que no se os da el material apropiado, de que estáis saliendo a la calle sin medios o con medios, como tú dices, defectuosos. Se pone el foco en la policía, que es el maltratador, eso es lo que se quiere hacer ver, del pobre ciudadano que está indefenso. Y por eso se cambia la ley para no maltratar al ciudadano que acude a una manifestación a tirar piedras, a quemar contenedores o a directamente enfrentarse a la policía. Hay una estrategia absolutamente clara de desacreditar a las fuerzas policiales. Esa estrategia viene de socios de gobierno a los que ya sabemos cuál es su opinión sobre la policía. Yo no sé si eso está desanimando a mucha gente a entrar en el cuerpo o no hace mella. Claro que hace mella, claro que hace mella. Yo diría que sobre todo hace mella a los compañeros y cuanto más veteranos, peor, que han visto la deriva y la falta de apoyo institucional que tenemos. Probablemente no tanto en opositores que ven un lado más humano de la policía, pero los que ya empezamos a llevar unos años en la Policía Nacional y más mis compañeros veteranos ven este tipo de derivas y, como hemos hablado antes, que se vaya a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, que no se haya escuchado en ningún momento a los profesionales de la seguridad y que además que no haga público Bildu, pues no deja de ser un insulto a los servidores públicos y efectivamente hace mella sobre todo a los policías nacionales y, como bien has dicho, la falta de medios tan grave que tenemos. No hay más que recordar el desgraciado episodio de Barbate, donde asesinaron a 2 compañeros de la Guardia Civil con unos medios lamentables respecto a las narcolanchas de los narcotraficantes. O hace apenas unos días en las 3.000 viviendas de Sevilla también hubo un tiroteo con armas de guerra y mis compañeros fueron a esa intervención sin los medios adecuados. Y ojalá no tengamos que lamentar próximamente algo grave, pero evidentemente así no podemos seguir. Venga, una pregunta más, que estamos fuera de tiempo, o un comentario, José Francisco. De hecho, la ley se llamaba Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, se llamaba y se llama, pero ahora cambia el nombre de la ley. La ley se va a llamar Ley Orgánica de Protección de Libertades y de Seguridad Ciudadana. Y hablando de libertades, voy a decir lo siguiente y me gustaría saber su opinión, porque en el texto de la ley que se va a llevar al trámite parlamentario, que se ha llevado al trámite parlamentario, respecto a la defensa de la libertad de expresión, dice: los insultos o injurias dirigidos hacia miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se considerarán infracciones leves y en los casos en los que la persona que los hubiera pronunciado se disculpe, la infracción quedará limitada. Este es el nuevo texto del cuerpo de ley. ¿Qué opinan ustedes? O sea, barra libre para insultar a los policías en una manifestación, para meterse, para... No voy a hacer referencia a los insultos que se pueden utilizar y que ustedes van a recibir como se apruebe esta ley, entre otras cosas. Sí, efectivamente, es tal y como has dicho. Nosotros lo venimos denunciando desde el primer momento que lo hicieron público. Bueno, supondrá la pérdida total del principio de autoridad de Policía Nacional y de Guardia Civil.
Es decir, si cualquier persona nos insulta en la calle y no va a tener ni tan siquiera una sanción leve si luego se retracta, como digo, supondrá la pérdida total del principio de autoridad. Si ya estamos denunciando que estamos perdiendo el principio de autoridad, en la calle cada vez tenemos menos autoridad, cada vez hay más compañeros agredidos, si además el legislador, en vez de proteger a los garantes del Estado de Derecho, a Policía Nacional y Guardia Civil, legisla justo en lo contrario para quitarnos cualquier tipo de legitimidad o de autoridad, pues mal vamos. Como he dicho anteriormente, quien va a sufrir esta modificación o derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana no vamos a ser los policías, que también, sobre todo va a ser la ciudadanía. Pues Ivonne Domínguez, portavoz del sindicato JUPOL, gracias, buenas noches. Un placer, Antonio, buenas noches.